Hola, soy Alejandra y voy a impartir la clase de español. Esta es la clase 1, vamos a comenzar con habilidad verbal. Habilidad verbal significa saber hablar, leer y escribir. Por eso vamos a empezar con analogías, después sinónimos y antónimos y por último palabras homófonas. También vamos a ver la parte sobre comprensión de lectura. Bueno, vamos a iniciar. Una analogía es un razonamiento basado en la relación de semejanza entre cosas o conceptos distintos. Aquí vamos a ver uno de los ejemplos. Ocaso es a occidente como austro es a, y tenemos 4 opciones. Lo primero que tenemos que hacer para contestar bien un ejercicio de analogía es tener en cuenta que vamos a encontrar un razonamiento. ¿Qué significa esto? Vamos a ver 2 conceptos que tienen una relación. Vamos a buscar qué relación se encuentra dentro del ejemplo, ¿no? Aquí vamos a revisar. Ocaso es a occidente como austro es a. Ocaso es cuando el sol se oculta por el occidente. El occidente sería el oeste. Bien, entonces ahora sabemos que el sol se oculta por el occidente. Ahora, si no conocemos la palabra, ahí es donde vamos a tener un problema. ¿Qué es austro? Bueno, austro es el viento que pasa por el sur. Bien, ahora ya, acabo de dar la respuesta, ¿no? Entonces tendríamos norte, B sur, C septentrión, D este. Bueno, ahora que ya sabemos que el austro es un viento que pasa por el sur, sabemos que la opción es B, ¿sí? Bueno, en este caso es importante saber que muchas veces no vamos a tener noción de qué significan las palabras que estamos revisando. El consejo que te daría aquí es que si tienes problema en cuanto a los significados de las palabras, te recomendaría que leas un poco más, que cuando tengas tiempo te dediques a leer y cada vez que encuentres una palabra que no conozcas, pues obviamente la busques en el diccionario o en este caso pues ya puedes buscarla directamente en internet, ¿no? Para que vayas ampliando tu vocabulario. Este es uno de los ejemplos más difíciles que vienen en la guía, ¿no? Y por eso decidí utilizarlo, ¿no? Puedes revisar los demás ejemplos y obviamente tienes que hacerlos. Bueno, ahora vamos a pasar a sinónimos. Los sinónimos son palabras distintas con significados afines. Al igual que en las analogías, podemos de alguna forma entrelazar o relacionar estos 2 ejercicios, ya que podemos ver que lo que buscamos es una semejanza, una afinidad, ¿sí? En nuestro ejemplo tenemos aquí, el médico actuó con rectitud, ¿sí? Vamos a buscar la palabra dentro de nuestras 4 opciones que sea afín. Es importante que entiendas lo que es la afinidad y no la equivalencia o la igualdad. Sí, vamos a buscar una palabra, dentro de las, porque podemos tener varias palabras que sean buenas en cuanto a el uso del sinónimo. Sin embargo, no todas son afines, no todas quedan con todo el enunciado, ¿sí? Entonces, el médico actuó con rectitud, ¿no? ¿Cuál de estas palabras sería afín al enunciado, ¿no? El médico actuó con razón, ¿no? Hacer algo de manera razonable muchas veces tiene que ver con la rectitud, pero el médico actuó con razón, tendrá que ver con la rectitud, se oye bien, sin embargo no es afín, ¿no? A lo que estamos buscando. Vileza, no tiene nada que ver. Podemos pensar que incluso es un antónimo, una palabra que significa totalmente lo opuesto. Con ilegalidad, lo mismo, ¿no? Parece que es más bien un antónimo. O tenemos la última opción, integridad, que sería la opción correcta, ¿sí? El médico actuó con integridad. La integridad y la rectitud sí son palabras sinónimos, son afines, ¿sí? Bueno, ahora tenemos los antónimos. Los antónimos son palabras con significados opuestos, ¿sí? Un ejemplo rápido, negro, blanco, ¿sí? Todo lo que sea totalmente opuesto. Aquí sí vamos a buscar una totalidad en la posición.
En nuestro ejemplo tenemos, debes perseverar para cumplir tus objetivos. Vamos a buscar dentro de nuestras opciones, ¿sí?, cuál sería la palabra que puede sustituir la palabra que está en mayúsculas. Debes perseverar para cumplir tus objetivos. Bien, busquemos, ¿no? La primera palabra, caducar, ¿no?, cuando algo ya termina, ¿no?, deja de funcionar. B, desistir, ¿sí?, que es, podemos decir que es parar, cesar. C, cansarte, ¿no? O D, renovarte, ¿no? ¿Qué palabra tiene más afinidad con perseverar en su significado opuesto, ¿no? ¿Cuál sería entonces nuestra opción a perseverar? Sería entonces desistir, ¿no? Porque la perseverancia significa el continuo hacer de algo. Entonces, lo opuesto sería desistir, terminar, dejar de hacerlo. Y no precisamente caducar, ¿sí? Además, caducar se emplea no tanto en cuanto al ser humano, sino más bien en cuanto a algún objeto. ¿Okay? Entonces vamos a tratar de pensar eso. A veces en el examen no tenemos tanto tiempo para pensar cómo utilizar las oraciones, las palabras, perdón, rápidamente dentro de las oraciones. Por eso tenemos que estudiar, ¿sí? Estudiar requiere ese esfuerzo. Estar haciendo constantemente ejemplos, ¿sí?, los que tenemos en la guía, entre otros que podemos encontrar en otros libros o en internet, para que empecemos a tener pues la habilidad, ¿no? Justamente, la habilidad es eso, es el constante uso de cierta actitud, ¿no? Con tiempo, utilizando el tiempo para mejorar esta habilidad. ¿Okay? Bueno, y por último tenemos las palabras homófonas, son palabras que suenan igual, pero se escriben y significan cosas diferentes, ¿sí? Estas palabras son las que nos representan más problemas a la hora de escribir, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque suenan igual, ¿no? Y no podemos ver el sonido. Entonces tenemos que aprender, si quieren, por qué, o memorizar, ¿sí?, cada uno de los ejemplos, más o menos, para saber cómo se utilizan y qué significado tienen. Estas palabras también, en realidad todo lo podemos lograr leyendo mucho, ¿no? O por lo menos aumentando nuestro tiempo de lectura. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, hay y hay, ¿no? Aquí tenemos el hay del verbo haber, ¿sí? Un ejemplo, hay manzanas y hay plátanos. Y su homófona hay, que es una interjección que puede expresar sorpresa, dolor, angustia, ¿no? Ay, me duele. Ay, no te había visto. Luego tenemos el famosísimo vaya, vaya y vaya. Vaya con V e Y significa que yo vaya. Esto es del verbo ir, ¿sí? Yo voy, tú vas, que él vaya, que yo vaya. Vaya con B e Y significa esta fruta, las bayas, los frutos rojos, ¿sí? Y también el bayo es una referencia hacia un color pinto, ¿sí? Y valla, que significa cerca, ¿sí? Una valla, voy a cruzar la valla y después está el jardín, es un ejemplo. Otro es as y as, ¿sí? As habla también del verbo haber. Por ejemplo, cuando preguntamos, ¿has ido alguna vez al parque hundido? ¿Sí? Con Z lo utilizamos para dar la orden de hacer algo. Por ejemplo, haz tu tarea, ¿sí? Hazme de comer, ¿sí? Y después tenemos as, que sería el naipe, el número 1, ¿sí? As de copas, as de oros. Luego tenemos Asia, el continente, y Asia de dirección, ve hacia allá, ¿sí? Viene hacia mí. Luego tenemos la palabra varón con V y B. Varón es el título nobiliario, por ejemplo, el varón de la Ciudad de México, ¿no? En caso de que
existieran algunos títulos nobiliarios todavía, o sea, pues un terrateniente, un dueño de ciertos lugares como los condes, etc. Luego tenemos varón con V, que se refiere al sexo masculino. Luego tenemos hasta, ¿sí? que es una de las preposiciones, como cuando decimos puedo correr hasta 3 kilómetros sin cansarme. O hasta, que es esta, pues el palo, ¿no? Donde por lo general ponemos la bandera. Y por último tenemos aprender y aprender, ¿sí? Con H intermedia significa agarrar o asir, y por último aprender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Que también, por eso luego algunos lo utilizan para hablar sobre algo que se toma, ¿no? Como es lo que sería el conocimiento. Cuando hablamos sobre aprender relativo al conocimiento, no lleva H intermedia, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo sobre la primera clase de habilidad verbal. Por favor, revisa en la plataforma para que veas cuál sería la tarea para esta primera clase. Hasta luego.